Bienvenidos a este estudio bíblico titulado Los Ángeles. Hoy, con el favor de Dios, continuaremos con esta parte de los ángeles malos, Satanás y sus demonios. Y hoy, con el favor de Dios, veremos un tema titulado Los nombres y títulos de Satanás, parte 3. Es la tercera entrega, ya que de acuerdo a lo que hemos estado estudiando y lo que la Biblia nos ofrece en relación a los nombres, títulos de este ser angelical junto con sus actividades, pues son 29 los nombres, títulos que tiene este ser angelical, Satanás. Y bueno, pues como hemos estado platicando, pues la necesidad de conocer las actividades de estos seres angelicales, vemos cómo a la luz de la palabra de Dios se los describe, se los denomina, esto con la intención nosotros de ir conociendo sus estrategias. Ayudan, por supuesto, muchísimo cuando vemos una secta, una religión, quién está detrás de ello, cómo Satanás inclusive usa hasta la Biblia, pero la pervierte. Y esto es nada más ni nada menos en este estudio para prevenir. Siempre el Espíritu Santo nos muestra que Él es luz, que en la palabra de Dios no hay confusión, hay siempre certeza. Y bueno, pues vamos a leer, si usted me acompaña, ya que tiene usted su cuaderno, su pluma o su bolígrafo para hacer sus anotaciones. Y si surgiera alguna interrogante, con mucho gusto la contestamos a través de las redes sociales, como hemos venido haciéndolo. Hay preguntas que nos han hecho y las contestamos en el trayecto del estudio, y pareciera coincidencia, pero sabemos que no es así. Muchas veces van a la par del estudio. Sabemos que Dios tiene el control de ello. Voy a leer parte del Salmo 8 para posteriormente pues dar la exposición de la palabra de Dios. Dice la Biblia: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Versículo 3. Cuando veo los cielos, tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vamos a orar. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, papá, en el nombre de tu precioso Hijo, nos juntamos en espíritu en este tiempo, en este momento, a través de esta transmisión, para aprender de tu palabra, pero para vivirla, para escudriñarla, pero también para nosotros darte la gloria. Hoy te damos gracias por este tiempo tan especial, tan hermoso, en el que sigues hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, previniéndonos, advirtiéndonos, ayudándonos a vivir en santidad para siempre. Todas nuestras decisiones sean para tu santa gloria. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos a México, que uses la radio, la prensa, la televisión, para que se conozca en justicia la salvación de Jesucristo a través de su sacrificio, el perdón de pecados a través de el sacrificio que Él hizo en la cruz de manera voluntaria. Gracias, papá, porque también ponemos en tus manos al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que cada decisión que tome sea para tu gloria. Bendícelo. Lo bendecimos porque todas las autoridades han sido puestas por ti, han sido establecidas por ti. Gracias, Padre, porque también bendecimos a cada gobernador, a cada presidente municipal, a cada alcalde. Le bendecimos en el nombre de Jesús, confiando plenamente que también tú envías mensajeros con la palabra de Dios sana, limpia, pura, y conozcan el mensaje de salvación. Bendecimos a Israel.
Oramos para que conozcan a Jesucristo como su Señor y como su Dios y tengan la paz contigo. Hoy te alabamos, te bendecimos también porque no te olvidas de los hospitales, de las cárceles, de los lugares de prisión físicas, y que tú permites la difusión de la palabra de Dios y que tu Santo Espíritu les muestre la verdad del Evangelio y la verdad de salvación en Cristo Jesús. Y es en ese nombre en quien oramos y en quien te damos gracias, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con este precioso estudio. Ya como le decía, que la Biblia describe los nombres, los títulos de Satanás, así como las operaciones, como hemos venido estudiando, tanto en la tierra como en el segundo cielo, y que pues fue lanzado del tercer cielo, habiendo orgullo, soberbia, vanidad. Si usted recuerda que en el estudio de los ángeles, en clases pasadas, la frase estrella es también en el nombre y título que se le da a seres angelicales. Y es precisamente el número 14 que nosotros vemos el día de hoy como figura de este título, estrella, dentro de estas actividades de Satanás. Voy únicamente a mencionar algunos pasajes de la Biblia en donde se encuentra la palabra estrella refiriéndose a seres angelicales. Posteriormente nosotros pasaremos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, y vamos a ver cómo Satanás obligó a esa parte de ángeles que se fueran con él, y decimos, bueno, que no fue de manera voluntaria, cómo fue que los convenció. Hay tantas interrogantes que pudieran salir que la Biblia nos va a contestar. Si tienen voluntad, ¿qué los orilló a rebelarse contra el único Dios vivo? ¿Por qué obedecieron a Satanás? Y Apocalipsis nos enseña que fueron obligados. Vamos a ver desde la raíz griega lo que nos enseña la escritura misma, a la luz de ella, y veremos cómo este ser angelical obligó a estos seres angelicales. Bien, le decía yo, por lo menos Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 y el versículo 11, nos enseña que este ser angelical, Satanás, también se lo denomina como estrella. Todos los ángeles son seres creados. Ya eso lo vimos en clases pasadas, que fue creado antes del hombre. Los ángeles fueron creados antes del hombre. Nosotros lo leemos en Nehemías capítulo 9, versículo 6, así como en el Salmo 148, versículo 2 hasta el versículo 5. Lo leemos también en Colosenses capítulo 1, versículo 6. Todos estos pasajes ya los estudiamos en clases anteriores. Además, a los ángeles se les describe como estrellas en Job capítulo 38, versículo 7. Y es precisamente que lo vamos a comparar con Apocalipsis. Ya le había dicho yo, le recuerdo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, que estos seres angelicales fueron creados de forma temprana en la secuencia de la creación, que cantaban alabanzas a lo largo de los espacios, ¿verdad?, que se les fueron asignados. También estudiamos que los espíritus, los ángeles, los entes espirituales, pues tienen un lugar únicamente confinado. Pueden caber miles de ellos en un lugar como en un cerdo que leímos en Lucas. Y ahora en esta palabra estrella, este ser angelical arrastró, este ser angelical obligó a los demás en la autoridad que él tenía. Vamos a comprobarlo a la luz de la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, y estos ángeles impíos que no van a tener perdón de Dios, de acuerdo a lo que dice primer carta de Pedro y el libro de Judas, no van a tener perdón, para ellos no hay redención. Estos demonios o estrellas del cielo fueron obligados por Satanás a prestar servicio a Satanás. Satanás obligó a estos seres angelicales a darle servicio a él. Vemos a un ser angelical orgulloso,
un ser angelical, sí con autoridad limitada, en un tiempo también limitado. Es el Dios de este mundo, no del mundo, de este mundo, entiéndase, de un periodo específico que ha obligado y que a través de la brujería, a través de la hechicería, de la santería, de las religiones, pues obliga a las personas a rendirle tributo a él, los engaña, se viste de luz, Dios mío. Vamos a ver pues, Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 4. Dice la palabra de Dios: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Vuelvo a leer el versículo 4 y hago énfasis en la palabra estudiar. Y su cola, refiriéndose pues a este dragón, entiéndase Satanás, y su cola arrastraba. ¿A quién? A la tercera parte de las estrellas del cielo, entiéndase ángeles. Bueno, esta palabra arrastrada, la palabra arrastraba es la palabra en el original 4951 y en el griego se escribe suru y se traduce al lenguaje actual español como arrastrar, caminar penosamente, traer, arrastrar, llevar, rebosar. Esto se refiere a cosas o a personas. Es decir, esta traducción puede decir arrastraba una mesa, arrastraba una persona, se puede utilizar en esos términos. Pero más adelante, más profundo, esta traducción nos dice también que es, de acuerdo a lo que dice en Juan capítulo 21, versículo 8, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 que acabamos de leer, se refiere a este dragón que arrastraba a la tercera parte de estrellas, entiéndase ángeles. Y esta palabra en este versículo se traduce arrastrar a la fuerza. Es decir, el dragón, Satanás, con su cola, dice la Biblia, arrastró, jaló a la fuerza con su poder, con su autoridad, para que le rindieran tributo, para que le sirvieran a él a sus fines, a los demás ángeles. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, sí describe a Satanás como una estrella caída del cielo. Y ahí mismo menciono nada más. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, se lo identifica como un rey. ¿Rey de quién? De los demonios. Entonces él tiene autoridad, sí, amado hermano en la fe. Es una autoridad permitida. Es una autoridad que únicamente Dios, ahora sí que el diablo no se mueve sin el permiso de Dios. Dios es soberano, no hay ninguna autoridad sobre Dios. Tampoco Satanás está al nivel de Dios, ni tampoco Satanás está al nivel de Jesucristo. No, Señor, sino que Jesucristo está por encima, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 6, de todos los seres angelicales, puesto que Jesucristo los creó. Entonces está por encima de todos ellos. Y de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 9, que también estudiamos la clase pasada, Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas, principados, potestades, autoridades, seres angelicales, lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Fíjese qué interesante. Entonces es una mentira que Satanás esté por encima de todos. No es así. Entonces, decía yo, en el capítulo 9 de Apocalipsis, en el versículo 11 que hicimos mucho énfasis la clase pasada, se le identifica como rey de los demonios. Y ahí mismo en Apocalipsis recordará usted que Dios le da la llave a este ser angelical, a esta autoridad, a este dragón, Apocalipsis capítulo 9, a este Abadón, pues es el mismo con diferentes actividades, le da la llave del abismo para que éste abra, ¿verdad? El abismo donde van a salir demonios para atormentar a la población en el mundo, en la gran tribulación. La iglesia ya no va a estar, ya fue el arrebatamiento.
Entonces, híjole, va a haber acontecimientos impresionantes donde el hombre no se va a cansar de blasfemar, hablarán en contra de Dios. La Biblia dice lo más triste y lo más decepcionante: no le darán la gloria a Dios. No se arrepintieron de sus obras, blasfemaron en contra de Dios. Este mismo ser angelical, Abadón y Apolión, que se describe también en Isaías capítulo 14, versículo 13, únicamente lo menciono, y en Apocalipsis, el Belcebú, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, opera arriba, en ese segundo cielo. Lucifer, el maligno, príncipe de la potestad de este mundo y rey, opera aquí abajo. Entonces, es sencillo, permítame la expresión, por el poder y autoridad que tiene, que haga que las imágenes hablen. Es sencillo para él, en el poder que le es permitido, engañar y vestirse de luz. Es sencillo entonces que mande a otros demonios a su servicio, que también parezcan, que traigan mensajes de parte de Dios. Hágame usted el favor. Vamos con el número 15. Entonces, alerta, amados hermanos en la fe. El propósito de este estudio, al ver nosotros que Dios ha creado ángeles buenos y que dentro de esos ángeles ellos decidieron rebelarse a lo que la Biblia denomina como ángeles caídos, y que los ángeles caídos tenemos tres grupos: los demonios que están sueltos y los que están encadenados y que van a ser soltados. De los últimos dos, hay unos que están en prisiones eternas, que ya no van a salir. El último, que es ángel caído, también van a salir en el momento de la gran tribulación. Entonces hablamos de tres grupos, amados hermanos en la fe, y todos ellos, ¿verdad?, con el propósito inicial de adorar a Satanás, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, no del mundo, entiéndase pues, de un tiempo corto. El número 15, es decir, el título o nombre número 15, nosotros lo encontramos, la Biblia nos lo enseña en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Vayamos, si son tan amables, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 21. Este pasaje nosotros lo vimos y este pasaje es muy interesante. Le decía yo que es muy hermoso ver que Dios ha creado los ángeles. Ellos decidieron rebelarse, otros tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Entonces vimos a la luz de la palabra de Dios las actividades de los ángeles santos. Entonces, motivo por el cual podemos decir que ya no hay revelación, ¿verdad?, de la palabra de Dios, puesto que ya está cerrado el canon, hay iluminación nada más. Vemos entonces las actividades que hacen los ángeles buenos, vemos ahora las actividades de los ángeles malos. Entonces, al ir a una liberación, a una administración de liberación, el Espíritu Santo, a través de lo que hemos estudiado de la palabra de Dios, nos enseña la actividad de un ente, de un espíritu malo. Entonces nos damos cuenta, Dios mío, esto es de parte de Satanás, esto es de parte de Dios. Dios no puede hacer esto porque la Biblia nos dice que él hace esto. El diablo hace esto, él engaña, él es mentiroso, ¿verdad? Entonces se amplía, ¿verdad?, el discernimiento que el Espíritu Santo nos da, dándonos la diferencia de lo que es bueno, no es malo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y en relación a esto del hombre fuerte, dice Lucas capítulo 11, en el versículo 21, la palabra de Dios, este pasaje muchos hermanos en la fe lo toman para la liberación. ¿Qué es la liberación? Bueno, alguno podrá decir, es que no está establecido en ninguna parte de la Biblia el ministerio de liberación. Bueno, entonces vayamos a Isaías. Vayamos a los evangelios donde Jesucristo vino a sanar, a liberar, a dar sanidad, a dar libertad a los presos. Oiga, pero eso habla de la cruz. Cierto. Pero ahora veamos lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 21. Dice Dios, dice el Señor Jesucristo: cuando el hombre fuerte, entiéndase un demonio que tiene autoridad, que tiene un lugar que Dios le ha permitido, el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está con lo que posee. ¿Verdad? Bueno, es que un cristiano no puede ser poseído.
¿cierto? Entonces este pasaje va a ser también de mucha disertación, no de contienda, disertación, pero vayamos con cuidado. Hombre fuerte, de acuerdo al griego, se describe vigoroso, fortísimo, hombre fuerte o poderoso. Y aunque Jesús está hablando de él, entiéndase al leer todo el pasaje, en la administración de expulsión de demonios, alguno dirá, es que el cristiano no es poseído. Es verdad, el cristiano es poseído por el Espíritu Santo, le pertenece al Espíritu Santo. Ahora, los demonios no están en el alma, los demonios no están en el espíritu. Los demonios pueden operar en la carne, amado hermano en la fe, lo que se le denomina como un hombre fuerte, que tiene la autoridad, es decir, se le puede decir como un derecho legal en el cristiano. Entonces, ¿cómo? Alcohol, drogas, pornografía, Romanos 6:1, Romanos capítulo 6, versículo 12, primer carta a los Corintios, capítulo 6, hay muchas citas bíblicas que nos hablan de ello. Entonces, este hombre fuerte tiene ese derecho legal, pero resulta que Jesús, aquí mismo en el capítulo 11, pero ahora en el versículo 22, dice lo siguiente: el demonio, aguánteme, el demonio del versículo 21 está tranquilo, todo tranquilo, está en su palacio, entiendas el cuerpo de la persona. Está normal, todo bien, lo tiene controladito, lo tiene así juiciosito, lo tiene tranquilito. Conoce a Jesucristo como su Salvador personal esta persona. Dice el versículo 22, pero cuando viene otro más fuerte que él, entiendas el hombre fuerte, viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿A qué se refiere esto? Si es cierto, en la cruz fueron puestos nuestros pecados. En el cuerpo de Jesús fueron puestos nuestras iniquidades, nuestra esclavitud, morimos a la ley. Ahora, en el momento que Jesucristo resucita, nosotros resucitamos posicionalmente hablando. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. La cadena de la salvación nos lleva de que fuimos justificados, santificados, adoptados. Nos espera la glorificación. Pero tenemos una lucha acá en la carne, amados hermanos en la fe. Pero viene uno más fuerte, entiéndase la palabra más fuerte. En el griego esta palabra más fuerte es la palabra 2478 y se escribe injuros, de la raíz injus. Sígame con cuidado, por favor, si es tan amable. Injuros, de la raíz injus, es la palabra 2479, que significa poder, potencia. Y esta palabra tiene su raíz en la palabra insujuo, que significa poder, prevalecer, y es un connotado de la palabra catisjuo, para que no nos hagamos pelotas, o como decía mi abuelita, nos hacemos bolas. El hombre fuerte que leímos en el versículo 21 tiene poder, tiene autoridad, pero viene otro más fuerte. Esa palabra más fuerte significa desde el griego superar, vencer, derrotar, el que prevalece. Por lo tanto, Jesús es capaz de vencer a las fuerzas del mal que Satanás gobernaba. El botín son las almas. El botín es la persona que ahora le pertenece al Señor Jesucristo. Fíjese qué interesante, qué hermoso. Entonces, antes éramos esclavos del pecado, antes participábamos en obras del Dios de este siglo. En el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestros pecados, ¿verdad?, han sido puestos en su cuerpo. Resucitamos ahora a una nueva vida. Efesios capítulo 2, versículo 10. Ahora somos sus hijos. Juan capítulo 1, versículo 12. Y ahora, posicionalmente hablando, estamos sentados en lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 1. A más de eso, en Romanos capítulo 8 dice la Biblia que nos espera una redención, es decir, la glorificación. Leemos primera carta de Pedro en el capítulo 1, nos enseña también que esas piedras vivas somos nosotros, debidamente cortadas, antes elegidas. Nos habla de la elección. Dios mío, esto es maravilloso.
habla que Jesús venció en la cruz toda potestad demoníaca, venció toda potestad angelical del mal y que Jesús nos da ahora libertad. Jesús es más fuerte. Escuché en algún momento algún comentario de alguna persona seguidora de la Santa Muerte. Es que la muerte también se llevó a Jesús. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que Jesús venció la muerte. Él puso su vida para volverla a tomar. E insisto, los acontecimientos que se describen en los evangelios, milagros, señales y prodigios de Jesucristo, son hermosos y maravillosos. Su muerte, que pagó nuestros pecados, de los cuales nosotros merecíamos la eterna separación, es hermosa y maravillosa. Pero el acontecimiento sobrenatural, sublime, poderoso, misericordioso es su resurrección. Porque vence a la muerte, vence aún más los dominios de Satanás. A más de eso, da dones a los hombres. Efesios capítulo 4 nos da la victoria y el botín somos nosotros. Romanos nos los enseña, Efesios nos los enseña, Lucas nos los enseña. Eso es maravilloso, que somos y tenemos victoria en Cristo Jesús. Vamos al nombre y título número 16. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, entre algunos pasajes mencionados. Juan capítulo 8, en el versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Y vemos el número 16, que es homicida. Juan capítulo 8, versículo 44. Y vamos a leerlo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué principio? Desde el momento que él decidió rebelarse al Padre. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su yo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí vemos varios títulos, pero vamos a centrarnos en el que acabamos de mencionar, que es homicida. Podemos nosotros compararlo y revisarlo en su diccionario griego, que es la palabra 443, la palabra homicida. Se traduce como tal, se traduce matar, ser un homicida, y es comparado con la palabra griega funeos, que significa siempre es homicidio, criminal. Alguien que es un criminal, pero de manera intencional. ¿Cómo intencional? Pues siempre ha sido asesino. Desde el momento que decidió rebelarse al Padre, ha sido mentiroso, ha sido asesino. Desde antes de la creación del ser humano, él se rebeló. Él traía en su corazón, por decirlo, permítame el término, el rebelarse al Padre, el ser un asesino, el ser un mentiroso, el ser un embustero. Y le vuelvo a recordar, al diablo no se le recuerda ni el 10 de mayo, ni se le dicen groserías, ni nada. No nos ponemos a poner al tú por tú. Aquí Juan, Jesús se refiere a Satanás como un hombre, con un antropos, ¿verdad? Un hombre como tal. Es decir, veíamos en clases pasadas que así como Dios es una persona, Satanás es una persona. Por supuesto, no están en el mismo nivel. Pero este ser angelical, antropos, se le califica como asesino, como homicida, como una persona. Es el calificativo, es el título, el nombre que le da la Biblia. Entonces es un asesino y se utiliza con referencia a Satanás como autor del pecado y de la muerte. Es un homicida en su corazón, en sus propósitos. Y de acuerdo a lo que dice primer carta de Juan, nada más la menciono, en el capítulo 3, versículo 15, siempre sus propósitos han sido de ser homicida. Como resultado de la mentira de Satanás a Eva, ella comió del árbol. Y se cumplió la promesa de Dios en Génesis capítulo 2, en el versículo 17, en donde voy a leerlo. Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Satanás había envenenado la mente de Eva con mentiras para que comiera.
¿Se da cuenta que aquí es un falso evangelio? Me refiero al que sale de la boca de Satanás. Porque con que Dios ha dicho, ¿cómo? Con que Dios dijo, o sea, está poniendo el mal a Dios y poniendo el mal al hombre. Todo con el fin, siempre al provecho de Satanás. Satanás llena de veneno el corazón y la mente a Eva, con mentiras. Come, no pasa nada. Ten relaciones sexuales fuera del matrimonio, no importa. Emborráchate, embriágate, fuma mota, no pasa nada. Dios es bueno, nada más te arrepientes y no pasa nada. Mentira vil de Satanás. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Y efectivamente, ella murió de inmediato, es decir, quedó separada espiritualmente de Dios. Más tarde moriría físicamente, porque esa es la consecuencia del pecado, la muerte física y la muerte espiritual. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 11, lloró porque había muerto Lázaro, pero no lloró por el acontecimiento de la muerte, sino por lo que le hace el pecado al ser humano. Lo mata físicamente y espiritualmente. Era el deseo, permítame el término, era el deseo, era el plan de Dios que el hombre fuera eterno en un cuerpo incorruptible, semejante al del Señor Jesucristo, antes de Adán, ¿verdad? Antes de la caída de Adán, y que tuviera hijos. El pecado no fue tener hijos, porque Dios le dice a Adán, multiplícate. El pecado fue la desobediencia. Y por un pecado entró el pecado al mundo. Y por los millones de pecados que usted y yo hemos cometido, un solo hombre viene, se pone en nuestro lugar y a través de su sacrificio en la cruz nos da vida eterna. Efectivamente, este pecado acabaría muriendo definitivamente y eternamente para Dios, Eva. Toda la descendencia de Satanás que siguió sus pisadas, incluyendo a Caín. En primera carta de Juan, lo menciona únicamente, capítulo 3, verso 12, la Biblia dice que Satanás era homicida desde el principio, así como Caín, que era homicida, mató a su hermano y acabó muriendo definitiva y eternamente a Dios. O sea, Caín es hijo de Satanás y todos los que hacen las obras, los hechos, los actos de Caín son hijos de Satanás. Juan capítulo 8. En el discurso, en el diálogo que hay entre Jesús y estas personas le están diciendo, y groseramente le dicen hasta Jesús, es que nosotros no somos hijos de fornicación, porque esperaban ver a José vivo, ¿verdad? Y pensaban que Jesús había nacido fuera del matrimonio de María. Y Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Dios, hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Obras de arrepentimiento, es decir, fruto de arrepentimiento. Ustedes hacen las obras del diablo, su padre. Y hay personas que dicen, nosotros todos somos hijos de Dios. No, si fueras hijo de Dios, harías las obras de Dios, obras de justicia, no para salvación, sino como fruto de quien vive en tu corazón. ¿Cómo es posible que puedas decir que eres hijo de Dios cuando vives en adulterio? ¿Cómo es posible que digas, soy hijo de Dios cuando practicas la brujería? ¿Cómo es posible que digas, soy hijo de Dios cuando leo las cartas tarot, cuando leo la ouija, cuando juego con la ouija, cuando me están leyendo los caracoles, cuando me están leyendo el café, cuando practico los amarres y aún así me llamo hijo de Dios? No, amiguito. Hay esperanza en Cristo Jesús. Pero ninguno puede decir, Señor, Señor, y hacer las obras del diablo. No puede servir a dos amos. Vamos con el título y nombre número 17. Está en la primera carta de Pedro, en el Nuevo Testamento. Primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8. Y en su primera carta el apóstol Pedro compara a Satanás con un león rugiente. Versículo 8. Pedro le está diciendo a la iglesia que estaba padeciendo la persecución, que estaban muchos en algún momento desalentados por causa de haber, ser cristianos. Estaban, ¿qué va a pasar? Y Pedro les anima a seguir adelante. Fíjate lo que dice: sed sobrios, es decir, ten una mente despierta, velad, continúa orando. Ten tu mente despierta, sigue orando, dice Pedro,
Porque vuestro adversario el diablo, ese es un título y nombre de Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. León rugiente es el número 17. Ahí lo está viendo usted en su pantalla. Los enemigos de la iglesia de Cristo, para conocer qué hay detrás de este título, tras los cuales se oculta el poder del diablo, me refiero a los enemigos de Cristo, intentaban intimidar con amenazas a los creyentes. Pedro estaba escribiéndole a la iglesia, a los cristianos que estaban en Capadocia, en Bitinia, que muchos habían perdido su trabajo por ser cristianos, estaban guardando sus vidas, se mantenían en oración. Pedro les está diciendo, ¿sabes? Ármense del pensamiento que en este planeta los van a seguir intimidando. Pero les estoy diciendo que su salvación está asegurada. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Ahora les digo que los enemigos de la iglesia los van a estar intimidando. Y yo les advierto, estoy parafraseando, dice Pedro, sed sobrios, manténganse con la mente despierta en oración, dése en cuenta de la situación que con el pecado no se juega, dése en cuenta de la situación que en un momento de desánimo, si dejan que el desánimo los tumbe, que los sacuda, que queden caídos ahí un buen rato, Satanás los va a devorar. No tiene corazón Satanás, va a querer destrozarlos. Ay, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué va a pasar de nosotros? Dense cuenta que tienen el Espíritu Santo. El león ruge. Ese ruido, ese rugido es para intimidar. Si usted recuerda y ha leído Nehemías capítulo 4, en donde los enemigos de Dios intimidan al pueblo cuando estaban reconstruyendo el muro de Jerusalén. Primero se enojaron, luego se burlaron del pueblo de Dios. Se burlaron por su apariencia. ¿Volverán estos a levantarse del polvo y entre las piedras quemadas? Dicen ellos. No, hombre, si una zorra viene y se pone encima de lo que ellos están construyendo, se va a caer. Los ridiculizaban, los intimidaban. A más de eso, dice Nehemías capítulo 4, a donde quieran que vayan, se les van a aparecer. O sea, ese es el rugido de Satanás, intimidar. Y Pedro les dice, manténganse con una mente despierta, esto es muy serio, no puedes estar coqueteando con el pecado, no te puedes dar el lujo, amado hermano en la fe, de dormirte en tus laureles. ¿Ya no oraste? ¿Cuántos días llevas orando sin orar? ¿Cuántos días llevas sin orar? Ya te paras de manera mecánica, ya te pones un calcetín amarillo y un otro rojo. ¿Por qué? Porque ya tu mente no está centrada en lo que tienes que hacer. Decimos los mexicanos, ya estás perdiendo la brújula. Ya estás perdiendo la brújula porque ya no estás centrado en algo específico, que es Dios. En alguien específico, en esa persona. Y entonces el león ruge, ¿para qué? Para que tengas miedo y te quedas paralizado. Y Pedro les dice, ¿sabes? A donde quiera que vayas, oiga, vas a encontrar personas que te persigan. Oiga, hermano, ya no quiero estar en ese trabajo, porque me están intimidando, se burlan de mí. A donde quiera que vayas, que no sean cristianos, vas a seguir sintiendo esa intimidación, porque ellos no tienen luz. No es que le hayan bajado el switch, no tienen la luz del evangelio, no tienen la palabra de Dios, ellos están en tinieblas. Y entonces ese rugido es para intimidarlos. ¿Para qué los intimidaba? ¿Para qué los estaba intimidando? Para atemorizarlos, confundirlos, desconcertarlos, para que abandonaran el rebaño, el redil. Y para que, ¿sabes qué? Ahí está tu Dios. Pues no que Dios los iba a guardar. Y no que Dios les iba a hacer esto. Y eso que eres cristiano, hermano. Entonces nos damos cuenta que ese rugido de león es para infundir miedo, temor y que tú salgas del rebaño. Por eso Pedro está diciendo, métete en la cabeza que siempre vas a padecer eso. Métete, ahora sí que mantén una mente despierta. No te confundas, no abandones el rebaño, no abandones el redil.
Y el único que nos puede ofrecer protección, seguridad y poder para no huir es el Señor Jesucristo. Y te vuelvo a repetir, es mayor que todos los seres angelicales. Para empezar, Jesús no es ni ser angelical, porque nunca ha sido creado. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si alguno abandona a Cristo, el pastor del rebaño sería preso de la muerte física. Por eso era importantísimo que se mantuvieran los cristianos unidos. Me refiero a la primera carta de Pedro. Unidos, ahora sí como decimos los mexicanos, como muéganos, hombro con hombro. Nehemías capítulo 4. ¿Por qué? Y ahora en la iglesia nuevotestamentaria, que nos mantengamos unidos, que nos ayudemos unos a los otros, a fin de que cuando caiga una persona en algún desespero, nosotros seamos usados por el Espíritu Santo para restaurar, para sanar, para dar palabra de aliento, para que el Espíritu Santo los fortalezca y este cristiano no caiga en la mentira del diablo. Isaías, capítulo 27, Antiguo Testamento. Tenemos entonces el título y nombre de Satanás número 18, Leviatán. Isaías capítulo 27, versículo 1. Leviatán. Vamos a leer el versículo. En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. A ver, santos hermanos en la fe, esto es interesantísimo. Vamos a compararlo, si es tan amable, con Isaías, con Job. Ya leímos Isaías 27:1. Ahora vamos un poquito atrás en el libro de Job, capítulo 41. Versículo 1. Job capítulo 41, versículo 1. Y manténgase con su Biblia abierta, porque vamos a ver la descripción de este monstruo diabólico. Dice el versículo 1. Pregunta: ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Bien. Este término, amados hermanos en la fe, aparece en otros 4 textos del Antiguo Testamento. Me refiero a este título de Leviatán. Únicamente los menciono, ya leímos algunos. Job capítulo 3 versículo 8. Salmo 74 versículo 14. Salmo 104 versículo 26. Y el que acabamos de leer, Isaías capítulo 27 versículo 1. Leímos ahorita Job capítulo 41 versículo 1. Si leemos todo el capítulo, que es lo que todo estudiante tiene que hacer para ver si hay relación con lo que estamos estudiando, nos damos cuenta que en cada caso Leviatán se refiere a una poderosa criatura que puede abrumar al hombre, pero no es nada comparado con Dios. Fíjese usted, por cuanto este ser vive, apúntele por ahí por favor, Salmo 104, verso 26, este ser vive en el mar entre barcos. Salmo 104, verso 26. Lo que está a la vista de alguna forma de este monstruo marino, quizás algunos anotadores lo describen como un antiguo dinosaurio. Si leemos el capítulo completo de Job capítulo 41, ¿verdad? Leemos que algunos piensan que se trata de un cocodrilo que posee una piel escamosa. Versículo 15, dice la Biblia, Job 41, verso 15. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente, es decir, una piel escamosa. Regrésese al versículo 14, donde describe unos dientes terribles. ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. Es decir, tiene dientes, tiene escamas. Verso 32 de este mismo capítulo. Se mueve de una manera veloz. Verso pues 32. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano.
Ahora, no es un cocodrilo. ¿Por qué? Porque los cocodrilos no son criaturas marinas y evidentemente este lo era. ¿Dónde lo dice? Verso 31. Algunos creen que se trataba de una orca o de un gran tiburón blanco. Y debido a que es una bestia asesina, suprema sobre todas las bestias soberbias, verso 34 de Job 41, también pudiera haber sido algún dinosaurio marino, pero la descripción, digamos, más exacta de este ser, de este demonio llamado Leviatán, ¿sabe cuál es? Vea usted Godzilla. Escamoso, un dragón, se sale de entre medio del mar y es una feroz fiera. Vamos al número 19, que es que vemos nosotros el título más conocido, el más visible de Lucifer, Lucero. Vamos a Isaías capítulo 14. Vamos a leer el versículo 12 al 14. Lucifer, Lucero. Muy bien. Sería el número 19. La Biblia nos enseña en el versículo 12 del capítulo 14 de Isaías. Dice la Biblia, con signos de admiración, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Parte B del versículo 12. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, entiéndase ángeles. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo primero que vamos a ver nosotros en esta porción escritural es la palabra lucero. Aquí vemos arrogancia, soberbia, orgullo, ¿verdad? Arrogancia, ser semejante al Señor, bueno, algo imposible. Pero esta palabra lucero se traduce así como tal en un sentido de brillantez, lucero de la mañana. De manera literal, el término hebreo se traduce mejor como portador de luz. Sígame con cuidado, fíjese usted. ¿Qué portaba? Dice que era un portador de luz, una estrella del día, uno brillante, es como se traduce la palabra lucero. Lucero se traduce portador de luz, estrella del día, uno brillante. La Vulgata latina traduce Lucifer, y esto se refiere a Satanás, quien como lucero de la mañana, hijo de la aurora, significa que es uno de los principales ángeles. Y de acuerdo a lo que dice Job capítulo 38, verso 7, como Job capítulo 1, versículo 6, también se lo denomina como hijo de Dios. En Job se dice, entre ellos iba Satanás. Y estos han sido creados por Dios en la aurora del universo, es decir, forman parte dentro de la creación, pero de lo primero que Dios ha creado. Y Jesús usó en el versículo 12 de Lucas, ¿verdad? En el Lucas capítulo 10, y también usó, esto es impresionante, ¿verdad? Cómo usa este pasaje, este nombre, lucero, para describir la caída de Satanás. Esta palabra de lucero en Lucas capítulo 10, verso 18, Jesús la usa para describir la caída de Satanás. Y esto ha llevado muchos a ver el texto con más de una referencia, regresando a Isaías, y también lo comparamos con Ezequiel, al rey de Babilonia. Así como el Señor, fíjese usted qué interesante, dirigió a Satanás las palabras pronunciadas a la serpiente en Génesis capítulo 3, verso 14 y 15, como algunos conocen como el protoevangelio, ¿verdad? El anuncio del Mesías, la enemistad entre la mujer y la serpiente. Ahora, este himno fúnebre va dirigido al rey de Babilonia, el de Isaías, y el poder diabólico que le daba energía, Isaías 28. El lenguaje similar dirigido al rey de Tiro y a Satanás que estaba detrás de él. Es decir, póngale cuidado, que Satanás a través de la brujería, como lo hemos visto en varios de los títulos y actividades de Satanás,
a través de la brujería, a través de la santería, a través de la magia, involucrada entre muchas personas que van con el presidente municipal, presidentes municipales o algunos políticos que van con brujos, con hechiceros, para tener más poder. Satanás está detrás de esos gobiernos, de algunos gobiernos, donde dice... Basta con leer que Isaías identifica a Lucifer con Nabucodonosor, rey de Babilonia, con lo cual Nabucodonosor es considerado como una figura de Satanás, de acuerdo a lo que dice Ezequiel capítulo 28. Es cierto, hay demonios con autoridades, demonios que pueden estar teniendo concesionada, permítame el término, una colonia, un barrio, o una población o hasta un país. El estado, la población, la provincia fulana de tal, hombre, es el hervidero de homosexuales. Hay un espíritu de inmoralidad, de impureza sexual en ese lugar. En tal parte de la República Mexicana, hombre, hay brujería y hechicería impresionante. Hay un demonio que tiene autoridad gobernando ahí de brujería y de hechicería. Esto pone al descubierto el reino de las tinieblas de Satanás que opera detrás de las naciones. ¿Dónde dice? Efesios capítulo 6, versículo 12. Daniel capítulo 10, versículo 13 y versículo 20. Y aquí en Isaías capítulo 14, versículo 12, la escena repetidamente cambia del infierno al cielo para enfatizar el orgullo desenfrenado del rey y Satanás, capacitándolo. ¿Quién capacitaba a Nabucodonosor? Satanás. ¿A través de quién? De la brujería. La tradición de ese entonces veía a las estrellas como representando a dioses luchando entre sí mismos por posiciones preeminentes. Mi comentario: hay un buen número de líderes, como le decía yo, que consultan brujería, santería, espiritismo, y de acuerdo a la traducción de los pasajes anteriores que estudiamos, estas prácticas sirven de capacitación que Satanás da para que compitan y obtengan lo que su corazón lleno de avaricia les dicta. Como un ejemplo, en la santería. ¿Sabe usted que los orishas, qué es un orisha? Pues son los santos. Detrás del santo, San Pascual Bailón, está el Dios el santo de la muerte. Detrás de Oruba, un santo, está Oruba, está otro santo, un demonio. Detrás de el santo, el niño de Atoche, está un demonio, un santo, así se lo denomina. En la esfera de la santería, la sangre de Cristo nos cubre, ya nos cubrió. En la esfera de la santería, los demonios compiten. Hay guerras de demonios, hay concursos, por decirlo de esta manera, entre demonios, tienen relaciones sexuales entre demonios. Dios mío, entonces hay una lucha que hacen los orishas, es decir, los santos, entre ellos por tener mejores posesiones divinas. Ahora nosotros leemos que si Satanás es homicida desde el principio, Juan capítulo 8, versículo 44, desde el principio significa desde que él decidió revelarse a Dios. Sus nombres y títulos Abadón y Apolión se asocian con la destrucción y la muerte. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 y versículo 11, así como el título de adversario, que es el que se opone a todo creyente en Cristo, usa la mentira. Juan 8, capítulo 8, versículo 44, se viste de luz. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 14. Y como Dios de este siglo está detrás de todas las religiones. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Y como espíritu que es Satanás, Efesios 2:2, usa la mentira. Segundo libro a los Crónicas, capítulo 18, verso 20 al 21. Tiene un poder engañoso. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Promueve la idolatría. Segundo libro a los Reyes, capítulo 1, versículo 2 y 3. Como Belial opera como alborotador que provoca disturbios, anarquía, todo por su propio fin, que es destruir. Juan capítulo 10, versículo 10.
Entonces, cuando alguien se enfrenta, que no va orado, que no va con esa debida santidad, y que Dios no le ha dicho vayas, pero si vas ahí a hablarle a alguien que está adorando a la Santa Muerte, a alguien que está adorando, ¿cómo se ponen? Se alborotan, se enojan, son agresivos porque están controlados, porque están poseídos, permítame el término, por este espíritu engañoso que promueve la idolatría, que opera en lugares territoriales, que alborota. Por eso se molestan. A mi santo no le digas esto, a San Fulano no te metas con esto, no te metas con mis creencias. ¿Por qué? Porque desde lo más profundo de su corazón está algo espiritual que los está moviendo. Solo Jesucristo es autor de la vida. Solo Jesucristo es el que da la esperanza. ¿Se da usted cuenta? Entonces, ese terreno espiritual no es una magia, no es tampoco, la liberación no es un trabajo, ¿verdad? No es algo para hacerse así nada más. No se trata de ir tampoco a liberar el cerro fulano para que se vaya el demonio de San Crispín. No, no es así, amados hermanos en la fe. Con el reino de los cielos, con el reino de las tinieblas, es algo completamente que se tiene que estudiar y dejar que el Espíritu Santo mueva las cosas. Si es voluntad, ¿verdad?, de ir a hablarle a fulano de tal, porque hay veces en las que una persona va en su carne, en su estómago, y le va como en feria. No podemos jugar a la iglesita. No podemos nosotros tampoco de alguna manera darnos chance. Si ya el Espíritu Santo nos dijo, mira, esa persona, háblale, Dios prepara los corazones. Si te recibe bien y si no, pues ya sacudes tus piecitos y te vas, ni el polvo te lleves. No significa que te lleves ahí una espátula, algo para rasparte, no. Significa, no aceptaron a Jesús, lo rechazaron, me voy, yo ya di el mensaje. Pero nos damos cuenta, ¿por qué esa agresividad? Nos damos cuenta cómo si una persona va al santuario de la Santa Muerte y les da el evangelio de salvación, son lugares territoriales. O sea, hay que prepararse en santidad. ¿Sabe usted por qué advierte el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1? Si aún un ángel, nosotros mismos, les anunciamos un evangelio diferente, eso es una maldición, es un anatema. ¿Por qué? Porque detrás de las religiones está Satanás, que se viste de luz, alborota, miente, engaña, usa la Biblia pero la tergiversa, completamente la contamina. Y cuando nosotros oramos, Señor, que se haga tu voluntad, así en la tierra, así en el cielo, como en la tierra, Señor, úsanos para tu gloria. Tú dinos, Padre, en qué momento, a qué momento, mientras me guardo mis herramientas, llámese los ojos, llámese la lengua, llámese mis oídos, cada herramienta de mi cuerpo en santidad, porque esta es una lucha. Sí que tenemos ganada la victoria, pero el que va adelante es el Señor Jesucristo. No es una panacea de levantar la mano y todos cayeron y ya los demonios se fueron. No es así. Eso es con cuidado, amados hermanos en la fe. Dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y en este día es el Espíritu Santo que le está diciendo a usted que es el día de salvación. Es el día de esperanza. Es el día de luz, que Jesús vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. La salvación de su alma no está en las religiones. La salvación de su alma no está en los ritos ceremoniales. La salvación de su alma no está en la lectura de las cartas de los astros. No está en la lectura también de los signos zodiacales. La salvación está en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti te damos gracias por esta enseñanza tan hermosa, Padre, en el que nos enseñas que tú eres Dios por sobre todas las cosas, tu Hijo es Dios por sobre todas las cosas, tu Espíritu Santo es el mismo, Señor, ayer, hoy y siempre, que nos enseña, nos ilumina a través de tu palabra. Y en este día, Señor, damos gracias porque nos invitas a vivir en santidad, nos invitas a seguir estudiando tu palabra para vivirla, para testificarla y darte la gloria. Hoy, Señor, sabemos que en tu misericordia, en tu bondad, extiendes la mano para todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Así como está de sucio, así como haya hecho lo que haya hecho,
Hay perdón en un corazón contrito, humillado, que reconoce a Jesús como el autor y consumador de la fe. Y ora ahí, desde su lugar, diciéndole: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy creo que toda mi vida de pecado pasada ha sido colocada en el cuerpo de Jesucristo. Los pactos, compromisos que han quedado rotos por la sangre de Jesús, han quedado sepultados en la tumba. Y hoy el Santo Espíritu de Dios me levanta, me da esa nueva vida, me da la eternidad, porque creo que he sido lavado, limpiado con la sangre de Jesús, y que ahora soy inscrito en el libro de la vida, y que ahora soy hijo de Dios. Hoy te doy gracias, porque soy salvo, eternamente salvo, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, es la mejor decisión que usted ha hecho en su vida. Pasar, que el Espíritu Santo lo haya pasado del reino de las tinieblas al reino de luz. Ahora usted es hijo de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 12. Le felicitamos, le invitamos a que continúe estudiando la palabra de Dios y de manera primordial usted empiece a leer el Evangelio de Juan, en donde se encuentra el amor de Dios, porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo y de los que participan en este precioso ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación